noches, un placer saludarles otro domingo en vivo aquí en La Letra Chica por TV Ciudad, llenitos de contenidos, algunos realmente fuertes, conmovedores. Buenas noches, Maite Sarasola. Jorge Tempone, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, hoy tenemos 3 bloques, 3 temas. Por un lado hablaremos sobre la muerte de una adolescente de 16 años tras dar a luz, adolescente que se encontraba bajo la tutela del INAU en Rivera y que era explotada sexualmente durante las salidas no acordadas. Entonces nos vamos a estar preguntando cuál es el estado de situación del INAU hoy, también qué es lo que va a pasar en esta interpelación que se realizará tanto a autoridades del INAU como a autoridades del MIDES. Teniendo en cuenta además, Maite, que pareciera ser la punta de un iceberg. Totalmente. Ampliaremos. Otro tema, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó la autorización para que se unan en un consorcio las 3 empresas operadoras de cable de Montevideo, las 3 conocidas empresas. Bueno, ¿cómo afecta esto a las telecomunicaciones ahora y hacia el futuro? También lo conversaremos. Pero vamos a arrancar el programa hablando de la causa que tuvo al intendente de Artigas, Pablo Caram, como protagonista, que recordemos fue condenado a 14 meses de prisión con libertad a prueba y también al cumplimiento de tareas comunitarias durante 4 meses. Por otro lado, recordemos también que fue condenada la diputada y sobrina del intendente Valentina Dos Santos y también el exsecretario general de la comuna y también primo del intendente Rodolfo Caram. Sobre esto arrancamos. Pablito, por ti la gente vota, contigo seguimos y Artigas explota. Gana Pablo, gana, junto a Valentina, tú tienes la certeza que cumplimos las promesas. Lo dice la gente, muy buenas sus ideas, Artigas para adelante, gana Pablo, gana. Me gustaría simplemente citar a la Real Academia Española en un término: nepotismo. ¡Viva Pablo Caram! A festejar todo el mundo que se vienen 5 años más de trabajar por Artigas de verdad. Nepotismo, que según la Real Academia es la utilización de un cargo para designar a familiares, amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favores, ¿no? Al margen del principio del mérito y de la capacidad. Esto no es un proceso por una elección, es para 30, 40 años. Eso es nepotismo. La realidad es que esto pasa y hay más de 50 personas que tienen esta cantidad de horas extras. De hecho, quien hoy es el alcalde de Bella Unión, en el periodo pasado era director político y hacía más de 100 horas extras por mes. En algo que inventó el intendente, que era una alcaldía paralela, porque la alcaldía en el periodo pasado era del Frente Amplio. Entonces él puso un director, la designación de intendentes que funcionan como patrones de estancia y no como intendentes, como gobiernos departamentales, en donde quien es el intendente no es quien realmente termina tomando las decisiones, donde trabajan todos los familiares, ingresan de forma directa, donde tenés ediles en la Junta Departamental que tienen a sus familiares, esposa, marido, hijos, trabajando en la intendencia, por eso no hay ningún tipo de cuestionamiento de lo que está pasando. Un alcalde en Bella Unión que tiene a su hermano trabajando con el grado más alto de todo el municipio. Entonces, esto se ha naturalizado y normalizado. ¡Los quiero mucho! Y entonces, como saben, la justicia condenó esta semana al intendente Pablo Caram, intendente de Artigas, a su sobrina, la diputada nacionalista Valentina Dos Santos, y a su primo Rodolfo Caram. Las preguntas para arrancar con el tema, las preguntas de cajón son: ¿por qué? ¿Qué pasó? Mariana Cianelli, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cuál es la historia de todo esto? Bueno, en febrero de 2023 trascendió que una funcionaria de la Intendencia de Artigas, Stephanie Severo, había cobrado por 200 horas extras y compensaciones. A esto también se le sumaba que esta funcionaria que trabajaba en Recursos Humanos era la pareja de Rodolfo Caram, como decías, primo del intendente y por ese entonces secretario general de la Intendencia. Cuando se conoce esto, el Frente Amplio Departamental y UNEDIL Colorado presentan una denuncia penal por este caso. En el correr de los meses vamos viendo nueva información al respecto. Por ejemplo, que estas 200 horas extras no fueron solo de un mes, que lo que se conocía era diciembre, sino que, por ejemplo, también había sucedido en noviembre, también 200 horas extras más. Además, a partir de un pedido de acceso a
a la información pública por parte de un diputado de la oposición, se conoció que la Intendencia de Artigas desde 2020 a 2022 ha pagado 8 millones de dólares por horas extras y compensaciones. La Intendencia inició una investigación administrativa que terminó en realizar una denuncia penal contra esta funcionaria y se destituyeron otros 2 funcionarios que encontraron que tenían responsabilidad administrativa. El intendente en ese momento, Pablo Caram, dijo que a la funcionaria se le había ido la mano con las horas extras y que la iban a cesar. Ella termina en realidad renunciando y al secretario general, a su primo, Rodolfo Caram, lo cesa del cargo, pero lo reubica en la Dirección de Desarrollo Productivo. ¿Qué es lo que determinó entonces ahora la justicia? Bueno, se condenó al intendente de Artigas, Pablo Caram, por un delito de omisión a los deberes como funcionario público de denunciar irregularidades. El intendente hizo un acuerdo abreviado con la Fiscalía en el cual asume la responsabilidad de estos hechos que se le imputan a cambio de reducir la condena que podría llegar a implicar un juicio oral. Entonces, en concreto, fue condenado a 14 meses de prisión, que los va a cumplir en un régimen de libertad a prueba, con medidas comunitarias por 4 meses, 2 horas van a ser de tareas semanales que va a realizar el ex intendente. Bueno, intendente todavía, ya vamos a hablar de eso, porque todavía no renunció. También la justicia condenó a Rodolfo Caram como coautor de un delito de fraude y a la funcionaria de la Intendencia como autora, y también condenó a la diputada nacionalista Valentina Dos Santos, sobrina del intendente, y ahí vemos parte del fallo fiscal por entender que ella tuvo un rol protagónico en lo que tiene que ver con acciones de la Intendencia de Artigas. Recordemos, ella era diputada, pero tenía determinadas atribuciones extraoficiales. Sí, entiendo, totalmente. De manera informal, contrataba gente, cesaba gente, disponía de horas extra. Todo esto está en esa sentencia. Entiendo que ella decidiría y firmaría a otra persona, ¿no? Bueno, sí, también, pero bueno, era como algo también sabido, ¿no? El rol que ella tenía en la Intendencia. Ella es condenada a 6 meses de prisión, pero también por acuerdo abreviado, es en régimen de libertad a prueba y tiene que realizar 2 meses de tareas comunitarias. Bueno, ¿quién asume o asumirá entonces la Intendencia? Es una de las preguntas importantes. Bueno, es una incógnita. En los últimos días existió toda una discusión al respecto porque el intendente iba a renunciar el viernes, antes de que se supiera esto y que laudara la justicia. Él iba a renunciar el viernes para hacer campaña para presentarse como diputado por Artigas. Estaba previsto que Dos Santos, su sobrina, asumiera como intendente interina, porque es la suplente, pero... Que de hecho por eso renunció a la Y de hecho banca. renunció como diputada justamente para asumir el cargo de intendenta, pero bueno, después de que se dio todo esto, existen dudas de si ellos pueden efectivamente continuar en ejercicio y asumir en su caso. Caram, lo que se supo en las últimas horas, está esperando que el lunes la Corte Electoral, que ya fue notificada por la justicia, resuelva si le suspende la ciudadanía o no. En el caso de Dos Santos, lo mismo. También tiene que resolver la justicia si le suspende la ciudadanía o no. En tercer lugar... Lo cual le impide ocupar cargos públicos. Estamos hablando de eso. Bien. Exacto. En tercer lugar, de la línea de sucesión de la Intendencia estaría la escribana Elita Volpi, quien ya ha asumido interinamente la jefatura, digamos, de la Intendencia,
pero también en su caso ella se encuentra una investigación en curso por apropiación indebida en el caso de una herencia por 20 millones, o sea, está siendo investigada. Entonces existe la duda de qué va a pasar. Hay un cuarto nombre en sucesión, digamos, que sigue, que podría llegar a asumir, pero bueno, no se sabe qué va a pasar. A priori, este tercer nombre sería el que podría asumir. Repercusiones políticas del caso, que las hubo abundantes entre propios y ajenos, refiriéndome, digo, al Partido Nacional. Bueno, es importante primero arrancar por Pablo Caram, Sí. el intendente. Él no renuncia al Partido Nacional, pide que su caso sea tratado por la Comisión de Ética y hace una carta a la ciudadanía donde bueno, sostiene que si omitió hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Dice que por conductas de terceros él se vio perjudicado. Y bueno, es un poco lo que se sabe de Pablo Caram en este momento. Existe malestar en el Partido Nacional porque, bueno, todavía esta indefinición de que mantiene el cargo y que no renuncia está generando tensiones a la interna. Bueno, solo un detalle de esto, Sí. Mariana. Él dice que puede ser por omisión, pero a él periodísticamente se le venía preguntando por este tema, ¿no? Y no había tomado decisiones políticas importantes con respecto a esto. No, salvo la investigación administrativa que hizo la Intendencia, pero bueno, por ejemplo, en el caso de su primo, no lo cesa definitivamente, sino Claro. que lo reubica en la Intendencia, y en el caso de Dos Santos eso se mantuvo, digamos, las atribuciones que ella tenía en la Intendencia se mantuvieron hasta que estuvo el fallo. ¿Vamos a ver a Valentina Dos Santos? Sí, cómo no. La vemos. Lo que quiero decir es que estoy muy triste y muy dolorida con todo esto. Todo lo que he hecho ha sido trabajar por mi pueblo y por mi gente. Y si hice cosas que van más allá de mis tareas como diputada, fue simplemente con este afán de trabajar por mi pueblo. Ahí la veíamos. Bueno, ahí la veíamos. Ella efectivamente, bueno, renunció, como decíamos, a la banca y renunció al Partido Nacional. Rodolfo Caram también renunció, el primo del intendente, al Partido Nacional. Pero también hubo, bueno, pronunciamientos por parte del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que en su momento lo que planteó es que no le parecía conveniente que Dos Santos asumiera la intendencia cuando existía esta discusión, que más adelante en el programa la van a estar abordando, de si puede o no asumir. Bueno, él dijo que no le parecía. Y la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, en febrero de 2023 ya había hablado de este tema, lo veíamos en el tape inicial, como presidenta de la Federación Nacional de Municipales. Había cuestionado lo que sucedía en Artigas y decía que graficaba lo que sucedía en general en el interior. Tenemos más para ver de Sí. Ripoll para profundizar en este sentido. Creo que lo que está sucediendo hoy en Artigas, por ejemplo, grafica claramente lo que pasa en el interior, ¿no? Esto de la designación de intendentes que funcionan como patrones de estancia y no como intendentes, como gobiernos departamentales, en donde quien es el intendente no es quien realmente termina tomando las decisiones, donde trabajan todos los familiares, ingresan de forma directa, donde tenés ediles en la Junta Departamental que tienen a sus familiares, esposa, marido, hijos, trabajando en la intendencia, por eso no hay ningún tipo de cuestionamiento de lo que está pasando. Un alcalde en Bella Unión que tiene a su hermano trabajando con el grado más alto de todo el municipio. Entonces, esto se ha naturalizado y normalizado. Bien. Bueno, es importante recordar también que en el periodo de gestión pasado de Pablo Caram fue cuestionado y hubo todo un debate por la cantidad de familiares que habían designados en las intendencias. En su momento eran 8 o 9 personas en el periodo pasado. Ese también fue un tema. Y bueno, Ripoll en su rol actual como candidata a la vicepresidencia dijo que mantenía esas palabras que veíamos que sostuvo en febrero de 2023 y que estaba contenta porque algunos de estos integrantes de este tema habían renunciado al Partido Nacional.
Gracias, Mariana. Gracias a ti. Sobre el caso en sí y sus repercusiones, las que ya sucedieron y las que pueden venir, también con una mirada hacia un futuro electoral, recibimos con este material a Óscar Botinelli. Si hay sentencia, entonces ahí está. Entonces tenemos que recurrir al artículo 80, ordinal cuarto de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 80, ordinal cuarto? Que la ciudadanía se suspende por sentencia que imponga pena de destierro, todos sabemos que no hay pena de destierro en Uruguay, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena. O sea que en este caso, tanto en la hipótesis del exintendente de Caram como de Valentina Dos Santos, en los dos casos hay una sentencia de la justicia penal que los condena. Si está suspendida de la ciudadanía, no puede asumir ningún cargo público. Claro, porque ni cargo electivo ni no electivo, no puede asumir ninguno. Muy bien, y recibimos entonces a Óscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum, para hablar sobre este tema y también sobre sus repercusiones. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué primera lectura te gustaría hacer sobre esto y sobre las repercusiones que ya viene generando? Bueno, primero una aclaración porque tiene que ver precisamente con mi materia, que es la ciudadanía. El único que la puede suspender es la Corte Electoral. Otra cosa son las causales para suspender. Pero la ciudadanía queda suspendida en el momento que hay una resolución de la Corte Electoral que seguramente esta semana va a considerar el tema. Perfecto. Bueno, yendo al punto de esto, yo creo que hay un tema importante. Yo digo, yo me he pasado la vida estudiando los sistemas electorales y cómo es la representación y cuál es el sistema que adjudica la mejor las bancas. Y en un momento así, pero, perdón, antes que eso, para la democracia una serie de temas importantes. Uno, que es por un análisis largo, veo que algo van a tratar acá, que es el tema de la comunicación, de cómo los ciudadanos reciben una comunicación, por lo menos imparcial o plural, y los actores políticos tienen acceso a esa información, que es un tema nada menor. ¿El rol de los medios, entonces? ¿Qué? ¿El rol de los medios de comunicación? El rol de los medios, claro, clave el rol de los medios de comunicación. Pero por otro lado, vamos a centrarnos hoy en esto, el tema del uso de recursos del Estado con finalidades electorales, que tiene que tiene la modalidad que puede ser de clientelismo o de patronazgo. Estos dos términos en realidad tienen definiciones un poco confusas, yo las uso en este sentido. Clientelismo cuando se usa los recursos del Estado para obtener resultados electorales, vale decir básicamente que es por compensar, agradecer el voto o obtener el voto. Que puede darse por designaciones, por contratos de personas, contratos de empresas, etc. El patronazgo es una figura parecida, incluso a algunos cientistas políticos que unifican los términos, que es cuando se usa los aparatos del Estado para dar protección a gente para que haga política. O puede ser para la familia, que es la variante llamada nepotismo, ¿no? Acá en Artigas ha habido un poco de las dos cosas. En general esto que ha saltado tiene más que ver con el patronazgo, es decir, el proteger y contribuir a personas que son parte del aparato político, digamos. Pero también se conoce muy bien la existencia de clientelismos muy grandes. Hace un tiempo acá, cuando surgió el tema de la posibilidad de un plebiscito sobre los potestades de los gobiernos departamentales, presentamos unos datos que, bueno, están desactualizados, pues esto creo que fue por abril, pero nos da que, primero, hay 3 intendencias que las designaciones directas, lo que la gente le llama a dedo, tuvieron entre el 96 y el 99%. Cerro Largo, Río Negro, hubo un nombramiento Cerro Largo y uno en Río Negro que fue por concurso sorteo. Todo el resto a dedo. Y Artigas estuvo cerca de eso, 96%.
Pero las intendencias que estuvieron del 75 a casi el 100% de designaciones directas son 11. Y si vemos el mapa, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, La Valleja, Durazno, el Río Negro, Soriano, Colonia, Paysandú también. Y si hay 11 intendencias que tienen un nivel muy elevado de designaciones directas. Y la designación directa está muy asociada al clientelismo o al patronazgo. Entonces, este es un tema que tiene que ver mucho con la democracia, porque es una forma de ejercer la administración o el poder para obtener resultados electorales. Y acá viene un tema que es muy interesante. Hace 21 días tuvimos elecciones, está bien, con voto voluntario. De cada 10 votos que se emitieron en Artigas, 4 fueron para Caram. Los otros 6 fueron para los otros grupos blancos, más todo el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Chico en blanco y en nublado. Eso representa el poder que tiene Caram en Artigas. Esto es interesante. Bueno, esto requiere un estudio más a fondo de cuánto es el resultado efectivo del clientelismo, cuánto es la expectativa del clientelismo o cuánto es que hay una visión de que está normalizado el clientelismo y visto como un árbol del paisaje. Bueno, las cosas son así. En ese ¿no? sentido, Óscar, justamente recordar que en el caso de Caram ya había sido investigado por nepotismo y ya había sido investigado también por unas licitaciones que le daban unas empresas, en el sentido de que quizás, o sea, esto no es algo nuevo. También es lo que usted dice, hay una naturalización de algunas incluso cuestiones. Esto es lo importante. Hubo cuestionamientos a esta administración previo a la elección de septiembre del 2020 y obtuvo mucho más de los 2/3 de los votos del Partido Nacional, que además arrasó en Artigas. Es decir, que hay que ver cómo es el comportamiento ciudadano frente a estos hechos en el lugar en que ocurren. Creo que es un tema de reflexión muy importante. Y el otro tema, porque de alguna manera se vincula, que tiene que ver con la democracia, que es el financiamiento de la política, el financiamiento de los partidos y el financiamiento de las candidaturas de los grupos. ¿Por qué digo esto? Porque para empezar, cuando se usan recursos de esta magnitud, sobre todo lo que llamo patronazgo, es decir, activistas políticos que viven de determinado tipo de organismo público, en este caso el gobierno departamental, son recursos que se vuelcan a la política. Aparte que, bueno, el poder de hacer contrataciones a empresas, adquisiciones, etcétera, muchas veces termina vinculado a que viene un retorno por vía de financiamiento de la política. No estoy hablando específicamente de la Intendencia Artigas, estoy hablando como un tema general. Y se acaba de aprobar una ley de financiamiento político que yo la califico una ley relativamente naif. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en realidad hay muchas formas de eludir este tipo de leyes. Primero, porque se aprueba una ley y no se dan ni los mecanismos, los recursos para hacer los controles que son muy caros para hacer, ¿no? Y requieren esfuerzos muy grandes. Pero además porque se conoce que hay muchas formas de evadir esto. Es decir, el tema es que acá se potenció muchísimo el gasto electoral, entre otras cosas con la reforma del 96, al crear 4 elecciones consecutivas en un periodo niveles, largo, además. ¿no? Más una praxis, además, de ir mucho a... Hay que competir internamente y se abren listas, más listas, más listas, más listas, y cada uno sale a buscar recursos. Esto es una realidad y es un tema muy largo para hablarlo. Pero yo creo que lo importante de Artigas, y no voy a usar la punta al iceberg porque se usa para todo, pero efectivamente que estamos ante un tema que es mucho más vasto que lo que ocurrió en Artigas. Quizás yo diría que lo de Artigas fue el que se usó de manera menos delicada las cosas, ¿no? Y fue más fácil encontrarlo, más expuesto. Quiero aclarar que otras veces en Artigas, estoy hablando de décadas atrás, ya ocurrieron fenómenos que la forma en que se hacía la política hacía más fácil detectar estas cosas que lugares que se manejan con muchísimo más sutileza, ¿no? Y que se va a seguir investigando porque de hecho hay otros casos también dentro de la Intendencia de Artigas, o sea que va a haber más novedades también. Sí, seguramente, pero además el tema es mucho más general. Acá hubo una reacción en el mes de abril que fue
fue ir hacia una ley que limitara, y aclaremos, no son leyes que solucionen el tema, pero crean grandes limitaciones a este tipo de prácticas. Y como es la ley que regula el gobierno departamental, requiere 2/3 de cada Cámara. 21 votos en el Senado de 31. Y el Partido Nacional tiene 11, tiene poder de bloqueo. Efectivamente votaron todo el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Cabildo Abierto, y eso dio 20 votos. Y los 11 votos del Partido Nacional votaron en contra, la ley se bloqueó. Ahí surgió una iniciativa del sector Ciudadanos, el resto del Partido Colorado no se pronunció, ni a favor ni en contra, quedó en silencio expectante, que fue acompañada por Cabildo Abierto y por el Partido Independiente, de eso mismo traducirlo en un plebiscito constitucional. Y el Frente Amplio ahí resolvió una mayoría, pero que no fue suficiente, resolvió no acompañar. En realidad el tema sigue abierto porque se puede presentar este plebiscito hasta el 11 de noviembre para que se plebiscite simultáneamente con las elecciones departamentales. Y bueno, si el Frente Amplio va a declarar libertad de acción, parecería, sobre el plebiscito de seguridad social, puede dar libertad de acción a los legisladores, y en la medida que las firmas que están faltando son 29, 30, 31, no recuerdo cuánta fue la de los otros tres partidos, acompaña igual el Partido Independiente, aunque también acompañó, perdón, porque acá firmaban de las dos cámaras. Acompañó el Partido Independiente y el PERI, con cerca de 30 legisladores del Frente Amplio, que tenía 55, ya habría plebiscito el 11 de mayo del año que viene sobre este tema. Y recordemos que ha habido en change.org un petitorio encabezado nada menos que una figura legendaria del Frente Amplio, como Belela Herrera, reclamando al Frente la adhesión a este plebiscito, porque es un tema candente, que es un tema que emerge lo de Artigas. Pero repito, Artigas es una punta de un tema mucho más general. Estamos viendo que en 11 departamentos, de 17 del interior puro, o de 19 en total, de las 3/4 partes a la casi totalidad de las asignaciones son directas. Lo que habría además que explorar contratos, no estoy hablando solo de contratos personales, que eso puede entrar en designaciones, estoy hablando contratos de obra, contratos ONG, empresas. Contratos empresas, ¿no? De servicios o de provisión de bienes. Bueno, la forma en que pueden generar estas prácticas políticas son muy importantes y terminan siendo elementos de condicionamiento o erosión de la democracia. No solo pensemos si está limitado o no que se diga algo, que hay censura o no censura. No. Hay otras formas en que la democracia se va erosionando y el clientelismo y el patronazgo es una de ellas. En las cosas que debilitaron al sistema político uruguayo en los años 60 y que va camino a que hubiera un descaecimiento de la credibilidad de la democracia, estuvo la generalización del clientelismo y el patronazgo. Es decir, esta película la vimos. Bueno, cómo siguió y cómo terminó, bueno, son otras causas, por supuesto. Estamos en un país distinto. Pero aclarar que son problemas que en determinado momento, por ejemplo esto de Artigas, no está provocando rechazo, por lo menos en 4 de las 10ª partes de Artigas. Y teniendo en cuenta... Pero en el resto del país sí. Oscar, justamente que estamos en campaña y es un periodo extremadamente clave, ¿te parece que el hecho, por ejemplo, de que Karam y Dos Santos pertenecieran, y hablo en pasado porque ambos renunciaron al Partido Nacional, al riñón de Álvaro Delgado, le puede llegar a afectar y también podría llegar a afectar al presidente Lacalle Pou? Bueno, a ver, que haya un nuevo caso de corrupción. Esto es muy difícil, no es por decir, no me la juego, es porque ya hemos visto otros casos que pensamos que afectaba y en realidad no tuvo la afectación que uno imaginaba. Claro. Entonces, ahí hay que guardar el beneficio de la duda, porque efectivamente, más que nada el presidente, yo creo que Álvaro Delgado es más vulnerable, no tiene esa imagen que se construyó muy exitosamente a partir de la pandemia y que ha jugado muy bien en materia
comunicacional del presidente. Entonces, ¿cuánto puede erosionar o no? No lo sé. Lo que es claro que va a ser un tema de agitación de campaña muy fuerte, y no solo de oposición al gobierno, sino que ya se está viendo que dentro de la coalición oficialista, incluso dentro del Partido Nacional, hay voces que están gritando por este tema. Y yo creo que hay además una cosa medio difusa, que esto queda en Artigas o empieza a agitarse un tema más generalizado, como, repito, fue lo que se planteó en el mes de abril, sobre la lista de designaciones directas que encontramos de que en 11 departamentos del país, por lo menos 3 de cada 4 personas, en algunos casos casi todas, no van ni por concurso, no ingresan ni por concurso, ni por sorteo, ni ninguna forma objetiva, sino designación directa. La designación directa no es una selección de personal porque vio las virtudes. Normalmente basta mirar las filiaciones políticas y son a veces ni siquiera del partido, son del grupo político que tiene la titularidad de la intendencia, ¿no? Bueno, no hace mucho tuvimos un tema bastante parecido, eso entra más en patronazgo, en Salto Grande, que vivía de los recursos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande un conjunto de ediles, que para cumplir la función de edil, cargo honorario, tenían una alta retribución en Salto Grande, ¿no? Tema que todavía más no se terminó de dilucidar, que está todavía en camino. Lo cual estamos viendo que hay muchos focos que pueden seguir saltando, y que Artigas sea más que el caso central, el detonante. El disparador. Del disparador, exactamente, de esto, ¿no? Óscar Botinelli, muchísimas gracias, como siempre. Y seguimos con Jorge Temponi a ver qué dice y qué piensa el panel de todo esto. Sí, nos damos la primera vuelta de la noche por el panel, empezando por Camilo Pons Miliaro. Buenas noches, militante estudiantil, lo conocen, por si no lo conocían lo digo. ¿Cómo estás y con qué quieres abrir a propósito de este tema? Buenas noches. Nada, nos obligan a repetir lo mismo que venimos diciendo y que venimos conversando en los últimos programas. Uno trata de no ser repetitivo, pero la realidad es que este es otro escándalo más de los muchos que hemos tenido en las últimas semanas, meses y en este último periodo de gobierno, que nos demuestran que para el Partido Nacional puntualmente, pero para la derecha en este país, el Estado es un objeto, un cuasi botín político que les permite perpetuarse eternamente, mientras por otros lados se recorta en materia de derechos. Estamos viviendo un año con una campaña muy dura, donde se da muchísimo debate, en el que, bueno, como se dijo, fueron palabras célebres de la ex precandidata, ahora actualmente candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, todo el mundo es progresista. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, tenemos que ayudar, tenemos que proteger, etcétera, etcétera. Pero después cuando este mismo partido es gobierno, vemos como hay 8 millones de dólares para pagar horas extra que nunca existieron, se hacen designaciones directas que son... Es calamitoso, lo que comentaba recién Óscar Botinelli, 30 ediles en la comisión de Salto Grande cobrando lo que cobraban por esa tarea, pero no hay plata para la educación, no hay plata para la salud, no hay plata para el INAU, y yo quiero hacer especialmente énfasis en esto porque hoy vamos a tratar un tema que es horripilante, que nos debería tener la población paralizada. Realmente no quiero pasar por esto con ligereza. Fue horrible lo que pasó, fue espantoso, y nos debería alarmar que estas cosas sucedan. No hay plata para garantizar el correcto funcionamiento de este tipo de instituciones, pero hay 8 millones de dólares para pagar horas extra que nunca existieron. Y esto es lo que comentaba recién Óscar, es tal cual. Uno trata de no ser repetitivo, de no usar estos términos que se usan como moneda corriente, pero es la punta del iceberg. Van 2 gobiernos consecutivos de Pablo Caram al frente de la Intendencia de Artigas, y ahora nos empezamos a enterar de este tipo de escándalos. Lo que no sabremos, ¿no? Karina Núñez, feminista popular, trabajadora sexual, y en tu condición de profunda conocedora de realidades en el interior del país, de la gente de a pie, del poder en relación con la gente de a pie, me interesa particularmente escucharte ahora con lo que quieras. En 2011, cuando nos tocó ir a formar y a fortalecer un grupo de activistas de la comunidad LGBTIQ,
que se llama Colectivo Diverso de Gente da Diversidade do Bella União. Nos chocamos por primera vez con el tener que negociar entre Bella Unión y Artigas, ¿no? Por unos talleres y unas capacitaciones. Y el costo de eso era cuánta gente había votado al alcalde del municipio de Bella Unión y cuánta gente había votado al de Artigas. En aquel entonces pasó un gobierno más nacional, pasó un gobierno frente amplista, que también se perdió por no negociar, no dar canasta, no mantener a ñoquis, no mantener a cosas. Y este es el tipo de gobierno al que está acostumbrada la gente en Bella Unión, en Artigas toda, no en la República Separatista de Bella Unión, perdón, mis compañeras. Entonces, es mucho más profundo que ahora que saltó todo esto, sacarlo y ponerlo, porque esto ya viene desde antes. Ha sido una práctica consecutiva por generaciones. Entonces, con lo que hay que trabajar es con el poder cívico que tiene la ciudadanía en esos lugares. Porque si la ciudadanía está sabiendo que está haciendo las cosas mal y aún mismo siguen contribuyendo, abriendo listas, muriendo, por el miedo que tienen a quedarse sin lo mínimo que es un ingreso vital de una canasta o un sueldo, es porque en realidad hay que trabajar con la sociedad. Y los partidos políticos tienen que hacer un mea culpa. Tienen todos los partidos políticos, porque el que está ganando las elecciones está ganando a base de plata, pero plata que es de todo. Pero los que no la están ganando, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para que les sigan comiendo el territorio? Padrón. No sé, a mí me quedó esta imagen que nos plantea Óscar de algo mucho más grande, no solo por el territorio, porque él dice, bueno, se repiten en otras intendencias, sino por el concepto de la democracia perforada, ¿no? Esa sensación de que nos faltan cosas que nos garanticen una democracia más profunda, ¿no? Y él mencionó 3 pilares, 2 estamos tocando en este programa, ¿no? Uno es el papel de los medios, lo vamos a ver más tarde, y tiene mucho que ver cómo se comunica, cómo se manejan los medios, quién tiene poder en los medios en relación a la democracia y a la política. Por supuesto esto que estamos hablando ahora, que por eso también se intentó una ley, ¿no? Esa ley para ingresos por concurso, que yo no tengo duda que ahora vuelve a la discusión porque este tema lo vuelve a traer. Y el financiamiento de la política, como el gran asunto que tiene justamente esa clave de que si la política no está bien financiada, va a aparecer otra forma de financiarse y por lo tanto otros poderes. Entonces, ese triángulo de leyes, así como lo planteó Óscar, para mí es clave. Y me quedé pensando algo, ¿no? Es evidente que va a impactar la campaña, la pregunta que le hacía a Maite, ¿no? Pero tendríamos que pensar un poquito más allá de eso, porque mi impresión es que esto le hace daño a la política. Y a corto plazo quizá le sirva a algunos, pero a largo plazo perdemos todos. Y después nos sorprende que aparezcan Mileis, Bolsonaro, por decir los que tenemos cerca, ¿no? Está pasando en Europa por razones similares. Decía Óscar, pasó en la década del 60 cuando empezó a cuestionarse a la democracia. Y cuidado, porque la gente, una cosa es los que nos ven aquí, ¿no? Y la gente que en general se preocupa por la política, otra cosa es un conjunto de ciudadanía que empieza a alejarse de la política. Y tiene mucho que ver con gente joven. Entonces, hay que cuidar esas cosas porque después quedamos todos metidos en el paquete, incluso los que hablamos de política, aunque no estemos vinculados a la política. Quiero decir 2 cosas que sé que pueden ser polémicas, pero me parece importante, porque si no, apretamos el botón y va todo, ¿no? en el mismo bolso. Primero, hay que tener cuidado con que entre en cuestión las autonomías de los gobiernos locales. Yo creo que sería un gran error una tendencia a la centralización. Cuidado con eso, porque precisamente profundizar la democracia es darle más poder a los gobiernos locales. Esto no puede tomarse como una cuestión general
y que no se puede corregir. Que no pase por ahí, decís, Que no pase es por ahí, porque nosotros precisamos un Estado más federal. Necesitamos acercar la democracia y las políticas pero públicas así a la como gente. le hace daño a la democracia, le hace daño a una cabeza descentralizadora No tengas también. duda. Porque decir, mirá cómo operan los feudos. Claro, pero hay que tener cuidado de no mezclar las dos cosas te y poder entiendo. discutirlas por separado. Tiene mucho que ver con una concepción descentralizadora mejorar la democracia. Entonces, cuidado con eso. Y lo otro, no dejar meter todo en la misma bolsa. Porque estos días vemos que el retruque empieza, no, porque ustedes, porque eso es parte de ese efecto que genera que la gente se aparte de la política porque parece que todo es lo mismo y no es verdad que todo es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado en el futuro con el famoso, la figura penal abuso de funciones. Porque está generando, esto es para otra discusión, pero cuidado, porque está generando la idea de que entonces el que está en la función pública casi no tiene que correr ningún riesgo, no tiene que hacer nada. Es un problema para la política, sobre todo por una política que cada vez tiene menos herramientas para cambiar la realidad. Y hay una manija que puede llevar a que, por ejemplo, se diga hay que centralizar todo Montevideo, un disparate, o a decir hay que poner un control tan exagerado que no se puede hacer nada. Y eso, cuidado porque las corrientes con este tipo de hechos genera ese camino que en vez de profundizar la democracia, la complica más todavía porque la hace más incapaz, más ineficiente. Creo que al final, y coincido mucho con Óscar, se trata de discutir qué democracia queremos. Gracias a los tres y ya volvemos para los otros temas con más redondillas del panel, pero pienso que tiene mucho en común o un punto profundamente en común el tema que acabamos de tocar y el que vamos a tocar del INAU a continuación, porque de repente un caso emergente que ocupa titulares y nos hace mirar a todos hacia allí, nos puede hacer pensar sanamente en todos los otros casos, en todas las otras víctimas, en todas las otras personas que sufren, aunque no estén en los títulos. Hablando del INAU, de nuestras infancias y adolescencias desprotegidas o a veces directamente pisoteadas por aquellos que deberían protegerlas, ya seguimos. Seguimos como siempre en la noche recibiendo vuestros mensajes de WhatsApp y les invitamos a continuar en eso. Y bueno, seguimos conversando con el tema prometido para este segundo bloque. Recibimos a tales efectos a Natalia Argencio, que es directora del INAU por la oposición. Y como decíamos en el comienzo, estamos sacudidos porque en Rivera se dio la muerte de una adolescente después del parto. El INAU, bueno, informó un tiempo después de todo esto. Vamos a profundizar y empezando por ahí con Natalia para pasar de lo particular a lo general. Argencio, buenas noches, gracias. Muy buenas noches y bueno, muchas gracias por mantener este tema tan grave sobre la mesa, ¿no? Porque es de eso de lo que vamos a hablar, de la gravedad que hoy está, que nos rompe los ojos a todos de un sistema de protección que no protege. Detrás de este caso, ¿qué es lo que hay? Detrás de esta situación hoy estamos hablando del extremo de la desprotección, que es el fallecimiento. Pero tenemos que estar pensando qué sucedió acá, qué intervenciones desde el Estado hubo, cuáles fueron las causas que condujeron dentro del sistema de protección a la desprotección. Claro, en resumen, como sociedad, además, ¿cómo nos puede pasar esto? Empecemos por el caso. ¿Qué pasó? Sí, estamos frente a una situación de una trayectoria de vida dañada, múltiples intervenciones a lo largo de toda la vida, ¿no? Múltiples intervenciones desde el Poder Judicial, desde INAU, con varias y reiteradas internaciones en el sistema de protección, donde al momento de llegar a la adolescencia, como no hubo un abordaje, ¿no? para tratar de restituir derechos en lo que implica el acceso a salud mental, al no generar este tipo de intervenciones para poder acompañar en lo que es el proceso de reparación de daño, se generan exposiciones a más riesgos frente a un sistema de protección que no tiene
ni la cantidad de recursos humanos necesarios, que tiene hacinamiento, porque tenemos un incremento muy grande en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que hay en INAU, tenemos situaciones de colchones en el piso, hay algo que siempre digo y lo trato de transmitir, de la frialdad que tiene hoy el sistema de protección, de que hay hogares que hace frío en invierno y calor en verano. Entonces, un sistema de protección que no protege, que brinda solamente el encierro como medida de protección, genera este tipo de exposiciones a riesgos que son las expresiones de vulneración más grandes, como es la captación de las redes de explotación sexual o la exposición a circuitos de explotación sexual. Porque podemos estar hablando de una red, sí, por supuesto que las hay, pero también hay situaciones de captación y de circuitos, de salidas, y que terminan exponiéndose a este tipo de riesgos. Otras situaciones que suceden en el marco de las salidas no acordadas es que las propias adolescentes convocan a otras adolescentes, y esto hace que salen en grupo y en grupo se exponen a estos circuitos y también a circuitos del narcotráfico, porque se exponen a circuitos de consumo problemático. Y todas estas situaciones, luego en INAU se generan los informes. Entonces, ¿qué son estos informes? Es donde se toma conocimiento de cada una de estas situaciones de riesgo y es ahí donde empezamos a ver las situaciones de las omisiones, de las responsabilidades. No es que el INAU como tal institucionalmente no se entere. INAU, de todas estas situaciones hay informes que estamos que son hablando, tremendos. terribles. Y son de INAU, no de afuera. Exacto, así como los informes de INAU que se hicieron públicos en estas últimas semanas, que mucha gente habla de sensacionalismo, pero yo lo que estoy hablando es que hay que poner esta situación sobre la mesa porque tiene que interpelarnos como sociedad. Porque acá estamos hablando de explotación sexual que hay dentro del sistema de protección. Trata hay dentro del sistema de protección. Consumo problemático dentro del sistema de protección. Embarazo adolescente dentro del sistema de protección. O sea, entonces estamos frente a un sistema de protección que no está funcionando. Bueno, de pique, y me permito opinar por un instante, calificar esto de sensacionalismo o de oportunismo electoral cuando hablamos de proteger a nuestras infancias y adolescencias de las peores aberraciones, me parece de las actitudes más miserables que se puede tener a nivel de opinar sobre un tema. Esto, o sea, totalmente punto de y acuerdo. aparte, no ha lugar a eso. Totalmente de acuerdo. Y si estas cuestiones sucedieran, qué sé yo, por decirte algo, no es por minimizarlo en ningún caso, pero en Río de Janeiro, sí, bueno, son tantos millones, pero en nuestro país y en ciudades y pueblos ¿qué nos pasa como sociedad para que nadie pegue un grito que pare? Bueno, decís que el INAU mismo tiene los informes y no para esto. Acá hay una realidad que cuando empezamos a ver el tema de las responsabilidades y de quienes estamos hoy al frente, porque me incluyo, Sí, obviamente, claro. Integro el directorio, integro el ejecutivo por la oposición, Sí. ¿no? Pero quienes estamos hoy al frente de las instituciones que tienen que proteger a las infancias y a las adolescencias, deberíamos estar discutiendo estas cosas, pero eso no está sucediendo. Hoy tenemos un directorio que toma discusiones que van muy a lo que el mundo adulto está preocupado, ¿no? Que es qué otro, temas? bueno, son otro tipo de temas, ¿Qué se como por discute? ejemplo las inauguraciones, por ejemplo ciertos cumplimientos que van totalmente por fuera de lo que es la misión institucional. Este tema, tú lo dijiste en la apertura, estamos hablando de un caso que sucedió en mayo. Todavía INAU, a 2 meses y medio después, no inició la investigación administrativa. No empezó. No solo que no inició una investigación administrativa, que es una de las acciones a realizar desde la responsabilidad del instituto, sino que vamos a hablar de la protección que le tenemos que brindar a las adolescentes que hoy están siendo víctimas de explotación sexual, que hoy están en un marco, una salida no acordada y que no se sabe dónde están, y que hoy no hay una interinstitucionalidad que se siente a hablar del tema y analizar, porque tenemos escuelas disfrutables con informes que adolescentes de 12 años van maquilladas. Tenemos fiscalía que tiene estos casos, tenemos la unidad de trata y explotación sexual que funciona, hay 2 unidades de trata y explotación sexual en las fronteras, unas en Rivera, la otra en el Chuy, que pertenecen al Ministerio del Interior. Entonces está INAU, está la escuela, está el Poder Judicial, está Fiscalía. O sea, hay un montón de instituciones que tienen conocimiento de este tema, pero no se están sentando a hablar. Solicité al directorio, no me dieron respuesta, no avalan ninguna de las propuestas que pongo sobre la mesa. Hay 350 millones de pesos hoy en INAU
para proceder a la contratación de recursos humanos, porque lo que tenemos que hacer es atenderlas. Bueno, ha habido partes del presupuesto que no se ejecutaron, grandes, ¿no? 60 millones de dólares en 4 años. En estos 4 años de gestión se devolvieron a rentas generales la suma de 60 millones de dólares. Estando dentro del directorio, ¿hubo algún pedido de rentas generales de que, por favor, que hubiera excedente para que ese dinero volviera? ¿O simplemente falta de voluntad o inoperancia para ejecutarlo? El pedido está desde el decreto 90-2020 del Poder Ejecutivo de marzo del 2020, donde INAU no estaba obligado, estaba exhortado, pero lo cumplió a rajatabla, donde había que bajar las inversiones, bajar el funcionamiento y disminuir las contrataciones. Eso sucedió en INAU. Pero ¿qué pasó? Eso sucedió, disminuyeron el presupuesto y por otro lado incrementaron las situaciones de vulneración de derechos. Entonces empezaba a faltar presupuesto para poder atender algo, porque ahí se prende fuego por muchos lados. Y la falta de recursos es una pata muy importante en que las cosas, en que gurisas y gurises queden desprotegidos, o pasa más por otros temas, porque sinceramente, con mucha crudeza, ¿no? Uno se pregunta cómo pueden perpetuarse en el tiempo miles de salidas no autorizadas, muchísimos casos de explotación sexual de adolescentes que están bajo el cuidado del INAO, niños y niñas incluso bajo el cuidado del INAO, y uno dice, ¿qué pasa? Y ahí empezás como a tirar hipótesis para ver cómo atacar el problema. ¿Es gente muy poderosa la que practica esta explotación? ¿Es gente muy poderosa la que está en el negocio? ¿Hay demasiado dinero en juego? Bueno, dinero de lo más sucio que uno puede imaginar, pero ¿qué? Y sí, estamos hablando de explotación sexual, ¿no? Explotación sexual, a ver, narcotráfico, armas, todo esto estamos hablando de grandes poderes que hoy están instalados en nuestro país. Digo, ¿de esos informes surge algún dato de que, por ejemplo, porque digo que hay mucho dinero en juego, es evidente, yo lo que me preguntaba es si ese es un motivo clave, de que haya amenazas o que haya limitación del trabajo de las personas de INAU que tienen que cuidar que esto no suceda porque tengan miedo o porque haya habido casos de coimas, corrupciones, que estén involucrados en esos negocios. Ese tipo de respuestas tendría que dar una investigación seria que todavía ni siquiera se abrió, ¿no? En el marco de una investigación administrativa tendríamos que llegar a ese tipo de situaciones. Es como un extremo, ¿no? Porque si dentro del sistema de protección estamos hablando de esto, pero bueno, seguramente puede llegar a ver, estamos hablando de cosas realmente graves que involucran mucha responsabilidad de Estado que debería estar sentada para atender esta situación. Y quienes tienen miedo hoy son las gurisas. Las gurisas, las niñas y las adolescentes tienen miedo porque así lo declaran que los perpetradores las encuentren. Tenemos gurisas con intento de autoeliminación con 12 años que quieren morirse. Entonces, creo que ahí tendríamos que poner el foco desde el sistema de protección. Que puede haber miedo en el mundo adulto frente a este tipo, estamos hablando de delito, ¿no? Estamos hablando de mafia y que creo que tenemos que tener un Estado que se una para poder combatir el delito y proteger a las víctimas. Entonces, y cada una de las instituciones tiene que agarrarse de su misión institucional para poder poner la fuerza sobre la mesa. Pero lo más importante para que eso suceda es que se priorice la protección a las infancias y adolescencias, y eso no está sucediendo hoy. Y lo vemos también en la discrecionalidad de las designaciones de cargos que tenían que ser cargos técnicos y fueron cargos de designaciones políticas. Y estoy hablando acá de, por ejemplo, el director departamental de Rivera, mandos medios, directores de centros. Hay una cantidad de situaciones, ¿no?, que generan también desprotección. Porque acá la lógica es que tendríamos que estar analizando frente a estos números, al incremento de las violencias, a estas situaciones de las salidas no acordadas, al incremento de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección, y al desarrollo de modelos y de metodologías de atención que logramos impulsar y están escritos. O sea, la academia presentó, UNICEF está de acuerdo. La atención a la explotación sexual está pronto un expediente desde marzo.
Pero y desde el 2022 tenemos pronto, por ejemplo, especificidades de atención en centros de breve estadía, como por ejemplo de adolescencia, como por ejemplo son Tribal y Magnolia, y nada de eso el directorio oficialista votó. Lo he presentado en reiteradas oportunidades. Entonces, la propuesta de cómo proteger desde INAU hay al menos un camino iniciado. La plata... Y podría estar, porque inclusive se puede golpear al Ministerio de Economía y Finanzas y dice, bueno, esto es prioridad, el refuerzo tiene que estar en proteger a las infancias, pero eso no está sucediendo. Natalia Argencio, por supuesto que es un tema fundamental para el país, para la humanidad toda. En este caso estamos hablando de las cosas que dolorosamente están sucediendo aquí. En cualquier momento las seguimos. Ahora vamos a sumar algunas otras voces a propósito de este tema. Gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes. Maite. Justamente entonces continuamos hablando sobre la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la órbita del INAU, pero ahora saliendo del estudio recibimos a Juan Pablo Rodríguez. Jota, ¿cómo estás? ¿Dónde andás? Contanos. Buenas noches. Maite, Jorge, buenas noches para ustedes. Desde luego, el saludo para toda la mesa y para nuestro público. Nosotros que nos encontramos en la casa madre del sindicato de los funcionarios del INAU, vinimos al encuentro de José López, quien preside este sindicato desde el año 2002, para consultarle también sobre los asuntos puntuales que estaban tocando allí en estudio hace un ratito nada más. José López estaba siguiendo desde muy cerca las expresiones que Argencio emitía hace minutos nada más. López, antes de meternos en el tema, consulta, ¿a ustedes les consta, no, hablando del director de Rivera del INAU, que es un asistente social y no un productor rural, como en algún momento llegaron a señalar distintos funcionarios allí en el departamento de Rivera? Bienvenido. Bueno, un gusto, buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, la verdad que yo no sé si él tiene título de asistente social. Lo que sí puedo decir, porque acabo de escuchar a la directora Argencio decir que en este caso es un caso de clientelismo o de haber llegado al cargo por, digamos, ser vinculado a un partido, concretamente al Partido Nacional, cosa que es así. Bueno, tenemos que lamentablemente discrepar con eso porque sabemos que justamente este es el único director departamental de los 19 departamentos que participó de un concurso y ganó el concurso hace muchos años atrás, yo te diría casi más de 25 años. O sea que es el único director departamental de los 19 departamentos que tiene un cargo por concurso y no por designación directa vinculado a su partido político, digamos. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas situaciones que vienen sucediendo en el departamento de Rivera puntualmente? ¿Lo pudieron hablar en el seno? ¿Cuáles son las conclusiones que han sacado? ¿Han recibido documentación al respecto? Bueno, sí, pero déjame decirte algo porque si no puede malentenderse lo que yo voy a decir. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos denunciado en diferentes ámbitos, hemos pedido participación en la Comisión de Desarrollo del Parlamento para ir a denunciar estas situaciones. El INAU está sumido en una de sus peores crisis institucionales yo te diría, entre 20 y 30 años atrás. Creo que la crisis más fuerte que a mí me tocó vivir dentro de la institución, con más de 35 años como trabajador, de 33 años como trabajador de la institución, fue la del 2002, pero fue una crisis mucho más económica que política. Hoy hay una crisis institucional que se agrava día a día y que se acaba de complicar mucho más con lo que acaba de surgir hace las últimas horas, una denuncia de la propia directora general de la institución, diciendo que todo el directorio está contra ella y cuestionando a todo el directorio la directora general del partido político que hoy está en el gobierno. Eso, en el marco de la crisis institucional, donde los servicios, sobre todo de 24 horas, vienen ya desde hace muchos años con complicaciones muy graves por la sobrepoblación, por la falta de personal, porque los edificios están destruidos, porque hay decisiones que no se toman o que se toman mal y porque la gestión en gran parte de los servicios es muy, digamos, deficitaria. Bueno, evidentemente generan de que
nosotros nos hayamos comunicado con legisladores, con la propia vicepresidenta de la República, con autoridades a nivel nacional para pedir que realmente intervengan en la institución porque está atravesando una crisis muy compleja desde todo punto de vista. Yendo concretamente a lo de Rivera, bueno, nosotros como hacemos siempre, cuando hay una situación tan compleja y en este caso que involucra la vida de una adolescente que perteneció a la institución, lo que hicimos es ir a la fuente, ir a investigar, hablar con los trabajadores, hablar con las direcciones, con la dirección del departamento de Rivera, a ver la documentación, y la verdad que todo lo que ha salido públicamente contrasta con la documentación que está al servicio de la institución, porque lo que ha surgido y se ha planteado concretamente es que esta adolescente que falleció estaba al amparo del INAU. Ella falleció lamentablemente en una situación muy triste, digamos, muy compleja, el 8 de mayo, pero a ella se le había dado el egreso por parte de la jueza departamental de Rivera en marzo del 2024. O sea, ni siquiera se le había dado una licencia. Ella había ingresado en octubre del 2023, o se había tomado la decisión por parte de la jueza departamental ante una denuncia que se había hecho por parte de la propia involucrada, de esta adolescente, que denunció a su familia por violencia y la jueza determinó que tenía que estar al amparo del INAU. Ella ingresa en noviembre a la institución y en marzo la jueza le da el egreso con la propia familia que ella había denunciado y se le había quitado a esa familia por violencia. Usted me dice que esto está documentado, que ustedes lo vieron. Nosotros lo vimos, hay un documento de la jueza departamental que ni siquiera determina que se haga, como se ha hecho en otros casos, una revinculación con medidas cautelares, con medidas de alguna manera que se puedan ir vinculando con licencias o alguna otra modalidad, sino que había un egreso. Tal fue así la decisión que los trabajadores del servicio donde se atendía a esta chiquilina pidieron, en función de que esta chiquilina estaba embarazada, si podían hacerle el seguimiento para que los controles del embarazo surgieran, se pudieran concretar, cosa que también está todo documentado. Hay 6 controles del embarazo, una ecografía común, una ecografía estructural, y se hicieron ya no estando ella dentro de la institución. Entonces, lo primero que debemos determinar es que, no por sacarnos ninguna responsabilidad, sino por decir la verdad, es que esta chiquilina ya no pertenecía a la institución. No pertenecía desde el punto de vista formal, porque había un egreso de quien, en esto determina siempre, que la justicia de quién debe tener la tenencia. Si se le quita la tenencia a la familia y se la dan al amparo del INAU, o si vuelve con la familia, como fue en este caso la situación que se generó en Rivera, particularmente con esta chiquilina, a pesar de que en Rivera sí hay dificultades, como en varios de los departamentos de frontera, por todas estas situaciones que no están comprobadas, también hay que decirlo, pero que todos hace presumir de que hay redes de trata que están vinculadas a captar chiquilinas, sobre todo adolescentes, y que muchas de ellas han pertenecido a la institución, pero que están denunciados y que se está investigando por parte de la Fiscalía, porque se hizo la denuncia en la División de Inteligencia de Rivera, en la unidad de trata que se estableció allí, y la unidad de trata notició a Fiscalía de las situaciones que estaban pasando en el departamento. Tenemos 30 segundos para redondear, pero no quiero dejar este tema fuera. ¿Qué pasa con las situaciones de algunas familias amigas, digamos, y el caso puntual de Cerro Largo, donde habría, digamos, una familia que tiene la tutela de 16 niños y niñas? Hay más, lamentablemente. Ustedes saben que las familias amigas son una modalidad nueva que se ha intentado implementar para sustituir el acogimiento familiar, que para nosotros era mucho más efectivo que había anteriormente de las viejas cuidadoras del INAU. Ahora se ha impulsado desde el periodo anterior el tema de las familias amigas. Este directorio, ustedes habrán visto al presidente Abdala, sobre todo en la etapa anterior, de hacer lanzamientos y relanzamientos de estas familias amigas, o sea que
se le dio un impulso muy importante a este programa y sin embargo estamos viendo que en algunos departamentos se ha transformado en un negocio. Lo que está pasando en Melo, que también lo hemos denunciado y se lo hemos denunciado al propio directorio, es absolutamente lamentable. Hay familias, amigas, por lo menos 3 de ellas, que tienen 15, 16 y 17 niños de diferentes edades a cargo. En algunos de estos casos tienen más que algunos hogares del INAU. Entonces esto realmente es una complicación más y una de las cosas que se deberían investigar y ojalá que lo que va a pasar en el Parlamento con esta interpelación, si se concreta, puedan ahondar en estas cosas porque son absolutamente lamentables. Muchas gracias. Gracias a ustedes. José López y las expresiones de los trabajadores agremiados del INAU. JP, muchísimas gracias. Y justamente la bancada de senadores del Frente Amplio anunció el martes que hará una interpelación a autoridades del MIDES y también del INAU para conocer la situación de estos centros de atención a niños, niñas y adolescentes. Y es por eso que recibimos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, por favor. Bien, ¿qué fue lo que disparó justamente esta necesidad de realizar esta interpelación? ¿Fue este caso puntual o es algo que abarca también otras situaciones? A ver, abarca otras situaciones. Nosotros venimos siguiendo, yo particularmente vengo siguiendo el tema de INAU desde abril del 2020, cuando se publicó junto con UNICEF y con la Institución Nacional de Derechos Humanos un informe que se llamaba La infancia que no queremos ver, que hacía referencia a varias intervenciones de lo que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, que es una de las partes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que básicamente evalúa los centros de encierro. Dentro de esos centros, ellos evalúan también los centros 24 horas de INAU y las clínicas de atención en salud mental. Ahí había varias cosas muy preocupantes del estilo de que había muchos niños, niñas, adolescentes con el alta médica que aún permanecían en las clínicas de salud mental, algunos de ellos 2 años y pico después del alta, evidentemente con todo el tratamiento médico, incluso la medicación después de haber sido dados de alta. Eso después dio en otro informe que se llamó Permanecer a pesar del alta, que hacía hincapié precisamente en esas situaciones, con una serie de recomendaciones, entre las cuales estaban, por ejemplo, denuncias del estilo de que había cámaras en lugares que no tenía que haber, que la medicación era dosificada por personal no técnico, de repente por acompañantes o por personales auxiliares. Y eso dio lugar, evidentemente, eso después lo fuimos siguiendo, hicimos muchos pedidos de informe, muchos pedidos de acceso a la información pública, algunos de ellos fueron respondidos, te diría que con cierta negligencia, faltaban hojas, había datos que no estaban. Después hubo un caso bastante emblemático que fue la clínica Carpey en Maldonado, que a raíz justamente de varias denuncias y del seguimiento que fuimos haciendo se terminó cerrando, se terminó cancelando el contrato que tenía INAU, ahora a principios del 2024 con una situación... ¿Qué era lo que pasaba ahí, para recordar? Bueno, había casos de abuso, había denuncias validadas de abuso. Entonces estamos hablando de niños, niñas y adolescentes violencia, bajo la tutela de INAU que ya han atravesado diversas situaciones de violencia, vulnerabilidad. Y que estaban en clínicas de atención a la salud mental. Y bajo la tutela de INAU. Bajo la tutela de INAU. El Estado cuidando de ellos. El Estado cuidando de ellos. A raíz de estas situaciones, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también empezó a distribuir, a publicar. Si ustedes van a la página de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la parte que dice Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hay varios sobre centros de INAU. Hay algunos que tuvieron que ver con el centro tribal, con la situación del centro tribal, un centro de breve estadía para varones. Después hubo algunos incidentes que tuvieron lugar en el centro Magnolia, que es un centro de breve estadía para mujeres. A eso se fueron sumando datos que tenía CIPIAB respecto a la explotación sexual que no coincidían con datos de la CONAPES, que son en definitiva dos organismos que tienen que ver con la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y donde el INAU es el organismo rector. Había cifras muy grandes de diferencia, eso lo armó Camila Gemia, una de periodista de Brecha, la semana pasada no, la anterior,
Y en todo ese seguimiento después hubo un informe también de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre un hogar en el departamento de San José. Y nosotros en todo este tiempo hicimos varios llamados a la Comisión de Derechos Humanos, a INAU, para que diera algunas respuestas sobre todas estas cosas. Lo cierto es que las respuestas siempre terminaron siendo o con evasivas o con justificaciones del estilo de que acá no se puede más. También durante las rendiciones de cuentas nosotros fuimos viendo, analizando y tratando de entender por qué INAU devuelve dinero a rentas generales, pero a su vez pide refuerzos para la ejecución de sus actividades al Ministerio de Economía y Finanzas, porque hay un manejo pésimo de la planificación de las actividades, de la planificación presupuestal. O sea, entonces, no llegan a tener claro cuánto van a gastar. Exacto. O no llegan en la ejecución y se les llega de repente diciembre y no ejecutaron. Entonces eso va a rentas generales, pero claro, como hicieron tanta transposición de fondos para lo que tuvieron que hacer, tienen que volver a pedir un refuerzo presupuestal al mes. El refuerzo presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas llega tarde. Y cuando llega tarde ya hubo un montón de situaciones que dejaste de atender. Cosas que se dejan de atender son, por ejemplo, los viáticos de los equipos especializados en territorio, con lo cual no se pueden ir a hacer las inspecciones a territorio. Entonces, todo esto empieza a conformar una red de ineficiencia, por algún lado. Una red de ciertas, ¿cómo te diría? De ciertas frustraciones institucionales de los adultos que tienen que proteger a estas niños, niñas y adolescentes, de decir, con los gurises y con estas gurisas no se puede más. Entonces, como no se puede más, yo no hago mi trabajo. Como no se puede más, entonces los dejamos que sigan vulnerados en sus derechos. Porque si yo no puedo controlar que los gurises no vayan a la plaza, para no ir a la plaza, yo no tengo que encadenarlos a la mesa. Para que no vayan a la plaza hay que hacer un tratamiento de todas esas situaciones, que el centro donde viven sea un hogar, que funcione como un hogar, que pueda ser una comunidad de cuidado, una comunidad de protección. Hoy la directora Argencio hablaba de lo que son muchas veces las trayectorias de esas gurisas y gurises. Gurises donde INAU empieza a intervenir a veces a los 2 años, a veces a los 3 años, y que no para de intervenir, porque o tienen condiciones de vulneración tal que vuelven a su contexto familiar y vuelven a ingresar a INAU, a un contexto familiar de donde fueron sacados, sacados en protección, ¿no? Vuelven a esos contextos familiares, muchas veces a ser de nuevo víctimas de situaciones. Pasan que los hogares no se controlan las salidas no acordadas como un elemento de riesgo. Pero también hay como un mundo adulto que parece que hay cosas que no entiende, que hay ciertos niños, niñas y adolescentes donde toda su vida es una vulneración, donde las agresiones, donde los abusos, donde la violencia es cosa de todos los días. Todos los días. Cuando digo todos los días, es todos los días. Y estando bajo la tutela del Estado, esto no cambia en muchos casos. Esto no cambia mucho, pero ¿qué pasa? Si gurises que tienen esas tremendas vulneraciones, yo voy a pretender que la explicación coherente que me dan quienes trabajan con los gurises, yo no puedo con esos gurises. Es como tener un hijo adolescente y decir, bueno, no lo puedo controlar. Yo les explico que no vayan a la plaza, pero ellas quieren ir igual. Y muchas veces, ¿por qué quieren ir igual? Porque están con situación de consumo problemático. Es difícil, todo eso, pero no es explicándole solamente. Entonces, acá hay como una cuestión, mira, un elemento histórico. En 1987 se le hizo una interpelación a De la Reta. En ese momento funcionaba lo que se llamaba el Consejo del Niño. La interpelación fue porque unas niñas que estaban institucionalizadas en el hogar Yaguarón habían prendido fuego unos colchones. En ese evento, de 8 se salvaron solamente 4, porque estaban en una habitación donde las puertas eran de hierro, y al prender fuego los colchones, con el incendio, las puertas de hierro se calentaron mucho y no podían ni siquiera abrir la puerta para salir. Y cuando gritaban del otro lado les decían que se callaran.
y lograron salvar nada más que 4. Y en ese mismo momento había habido un intento de autoeliminación de un gurí que estaba internado también en un centro de varones que se había colgado de una cucheta. Y yo estoy siendo cruda en lo que estoy diciendo, pero esto fue en el año 87. Cuando las gurisas y los gurises prenden fuego, los colchones en Magnolia, no estamos en una situación demasiado diferente. Y cuando suben los intentos de autoeliminación del 2020, de 91 casos a 132 casos en el 2023, hay cosas que no han cambiado demasiado. Y ¿sabes también lo que no ha cambiado demasiado? Es que la última interpelación, o la única interpelación que hubo entre el 87 y el 2023 es esta que nosotros vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Bueno, no soy yo la que tengo que responder el por qué, pero creo que hay un mundo adulto que parece que cuanto más adulto y más burócrata se va poniendo, más dueño de la verdad, de la moral y de las buenas costumbres se va creyendo. Y en todo ese contexto, quien no encaja en ese mundo adulto, que no ha sido lo mejor del mundo que hemos construido, ¿no? Un mundo donde se explota a los niños, niñas y adolescentes para uso comercial o no comercial de su sexualidad, un mundo donde los gurises y las gurisas son violentados, no es el mundo que crearon las gurisas y los gurises, un mundo adulto que no entiende, y esto es un ejercicio que yo creo que podemos hacer. Porque en el caso de Rivera, por ejemplo, estamos hablando de 2 niñas de 12 años. Entonces, pensemos en una niña de 12 años. De 2 niñas de 12 años. Una con un embarazo interrumpido, ¿no? En nuestro entorno familiar, en nuestro entorno cercano, en nuestros amigos, una niña de 12 años. Una gurisa que está terminando 6º año de escuela, por ahí. Esa niña a la que nosotros amamos, en un contexto familiar de amor o en un contexto, ¿eligió dónde nacer? Entonces, las 2 niñas de Rivera eligieron dónde nacer. Hay un mundo adulto que no logra entender. Y en la institucionalidad, porque terminamos poniendo cosas en instituciones y después, a su vez, las instituciones, el problema que tienen es que tienen como una voracidad tremenda por autoperpetuarse, ¿no? Y parece que quienes pertenecen a esas instituciones también, y no entendemos que en esa cuestión de autoperpetuación vulneramos derechos. Entonces, el Estado está, como mínimo, pero como mínimo, para garantizar que no haya una brecha tan enorme entre la vida de alguien que nace en un lugar y otro que nace en otro lugar, porque nadie elige dónde nacer, porque nadie elige cuándo nacer, porque nadie elige en qué circunstancias va a ser criado y protegido, supuestamente en el mejor de los casos. Entonces, el Estado ahí tiene una responsabilidad grande. Esa responsabilidad como organismo rector de las políticas públicas de infancia y adolescencia la tiene INAU. Bueno, señores, no puede ser que todo el mundo haga todo bien y resulta que las cosas salen todas mal. Sí, vamos a hacer una pasada por el panel y ya seguimos hablando de este tema. Bien, si me disculpan en este caso y en esta noche, Camilo y Álvaro, como estamos cortos de tiempo, nos vamos a centrar en Karina para este tema. Karina. Bueno, gracias primero y gracias a ambas, a la agencia anterior y a Silvia ahora. Lástima que siempre tenga que morir alguien para que empecemos a hablar de esto, de los temas, ¿no? Siempre terminamos buscando soluciones sobre los cuerpos de mujeres y en este caso de niños muertos, porque siempre terminamos hablando de las niñas, pero y de los varones que están en las mismas situaciones, en situaciones aún peores, porque se invisibilizan, porque son varones, porque las políticas de protección parece que hay que proteger solamente a las niñas y no a los niños, y en realidad también pasan por lo mismo. No hay nada nuevo a la sombra. No hay absolutamente nada nuevo a la sombra. Y tanto Natalia como Silvia conocen que hace muchísimos años que nosotros venimos diciendo lo mismo. El INAU es el picadero de carne y la zaranda de víctimas de trata. La víctima de Operación Océano, la víctima de las redes de explotación de la Ruta 8, las víctimas de Curtina en Tacuarembó, las víctimas de INAU en Paysandú, del que terminó siendo procesada la directora, que fue la que nos pidió ayuda para que fuéramos a ver la situación de las chiquilinas en los camiones y la terminaron metiendo presa a la señora directora. Entonces, tenemos
tenemos a los equipos de la gente de la sindicalista comprometida con la situación, denunciando cosas que son totalmente aberrantes y gente que sigue todavía enroscada dentro de esos espacios hace más de 20, 25 y 30 años. Entonces, los presupuestos, se siguen fijando la plata. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contratar, van a pagarle a un grupo de técnicos, de gente para que le diga que la cosa está mal, mientras la vida de esos gurises sigue estando en peligro, en vez de trabajar para que esos gurises no entren al INAU. Reforzar a las familias de contextos pobres y empobrecidos para que no tengan que tener como última solución una picadora de carne institucionalizada que la pagamos nosotros. Porque una vez que ese gurí entra, la cabeza es de un área, el cuerpo es de otro, las piernas es de otro. Y si no logramos que los dueños de los papeles o los dueños de la sapiencia para saber qué es lo que a ese gurí se le tiene que dar, se junten, coincidan sus horarios y coincidan sus necesidades, porque acá prevalece la necesidad de los mayores, no de los gurises que están en contexto. ¿Ah? Hasta que eso no logramos que los gurises consiguen. Cuando esos gurises llegan, o ya cumplieron los 18, o ya están totalmente comidos por la droga, o ya están completamente captados por alguna red de trata. Y siempre quien llega tarde es quien supuestamente dice que tiene que protegerlo. ¿Pero qué realmente protege? Protege los millones de dólares en los que están sentados todos esos millones de pesos que se le paga a toda esa gente inoperante. Y los números están a la vista, porque si toda esa cantidad de gente cobra toda esa cantidad de plata y sigue habiendo toda esta cantidad de gurises en esta posición y solamente los vemos cuando se mueren, es porque la máquina lo único que hace es pagar sueldos, porque salvar vidas no lo está haciendo. Maite. Karina, gracias. Ya tenemos que ir cerrando, pero consultarte también cuál es el rol del MIDES en todo esto, porque van a estar presentes en la interpelación justamente. Sí, hablamos mucho del INAU, ¿no? Lo que pasa es que INAU se comunica con el Poder Ejecutivo a través del MIDES, por eso es que no podemos interpelar, digamos, a INAU directamente, entonces tenemos que llamarlo a través de su organismo convocante. Pero solamente una cosa, si vos me permitís para tratar de ver esto, lo que nosotros queremos hacer, más allá de entender dónde están las responsabilidades en esto, es definitivamente poder compartir información que de repente no está siempre arriba de la mesa. Poder entender cómo esas trayectorias de vida, las que hoy tenemos que proteger, terminamos, en definitiva, en esa institucionalidad que hoy no está funcionando, el sistema de protección hoy no está protegiendo. Definitivamente hay que cambiarlo, hay que buscar una forma para que eso funcione bien, porque no es una cuestión, como decía Karina, no es una cuestión solamente de estar pasando raya una vez por año en la rendición de cuentas, porque esto se lleva vidas cuando no funciona bien. ¿Y esta interpelación puede ser el disparador para que se dé esta discusión? Bueno, ojalá. Yo creo que tenemos que poder lograr sobre todo que funcionen los mecanismos de reparación de daño. No puede ser que quede en la total impunidad andar rompiendo vidas. No puede ser, no podemos permitirlo incluso como sociedad. Entonces, tenemos que poder entender qué partes de la institucionalidad no están funcionando para proteger, para poder actuar en consecuencia y poder hacerlo. Y creo también que tenemos que poder hacer de alguna manera, esto es hasta, te diría, hasta un deseo personal, tenemos que poder de alguna manera dignificar esas memorias, dignificar las trayectorias de vida y buscar un espacio de memoria para estos gurises que el sistema los pasó por arriba. Entonces, hay que hacer una construcción y poder entender que cuando no protegemos a los niños, niñas y adolescentes que hoy están bajo la protección de INAU, es un problema de todos. Es un problema de todos porque esos gurises son de todos. Si no entendemos eso,
como adultos responsables y sobre todo quienes tenemos responsabilidades públicas, responsabilidades en la política pública. Si no logramos entender eso, porque eso hay que entenderlo en lo informal y hay que entenderlo en lo simbólico, hay que poder entenderlo en lo que uno construye día a día. Ojalá humildemente podamos contribuir a un pedacito de eso, pero a mí me parece que el ejercicio de memoria, si no es colectivo y si no pasa por un compromiso colectivo, a veces tiene patas cortas y me parece que esto es un tema demasiado grande como para que no lo tomemos como una política nacional. ¿Cuándo van a tener idea más o menos de la fecha? Bueno, según el reglamento, a partir del momento que se plantea la moción de interpelación, tenemos 15 días para que nos propongan una fecha, así que el martes va a ser una semana, tenemos otra semana para esperar la propuesta de la fecha. Nosotros estamos trabajando arduamente con un gran equipo de gente muy comprometida y vamos a trabajar hasta el último momento que tengamos para seguir averiguando, atando cabos, entendiendo y tratando de que esto salga como creemos que tiene que salir. Silvia Nanes, senadora del Frente Amplio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, y quédense que en el próximo bloque de La Letra Chica entramos en nuestro tercer tema de la noche. Ya venimos. 25 minutos para las 10 de la noche, para que se venga el profe Piñeirúa con sus ideas cruzadas y por lo tanto para desarrollar el tercer y último tema de esta letra chica. Esta semana el gobierno, con la firma del presidente, autorizó al conglomerado formado por los 3 cable operadores de Montevideo, muy conocidos, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, a fusionarse en un consorcio. Este consorcio estará operando tanto para vender servicios de televisión para abonados como transmisión de datos para Internet. Esto se hizo con el visto bueno de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, y recibimos al representante por la oposición de la URSEC, digo, que no es otro que Pablo Siris. Solo buenas noches en principio y después desarrollamos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un placer como siempre estar aquí en TV Ciudad. Muchas gracias, ya lo conversamos. Ahora me voy al otro rincón con Maite. Sí, ya estamos recibiendo a Marcela Schenk de la Oficina de Percepción Ciudadana, porque de lo que vamos a estar hablando tiene todo que ver con la ley de medios. Así que, Marcela, buenas noches. ¿Qué estuvieron investigando? ¿Qué estuvieron preguntando? Bueno, bien, perfecto. Primero recordemos un poquito, vamos a estar hablando sobre contenido y forma, pero antes de eso recordemos que en mayo de este año el Senado aprobó la nueva ley de medios, que se trató de forma grave y urgente. Y bueno, en ese momento desde la oposición se denunció lo que se calificó en este sentido como un atropello de la coalición y a raíz de esto se dijo desde el Frente Amplio que se resolvía no participar más en la coordinación interpartidaria. De hecho se dijo que era por primera vez desde la restauración democrática que se tomaba esta decisión. Y en cuanto al contenido, estamos hablando un poquito ahora de la forma, desde Cabildo Abierto, por ejemplo, se incorporó un agregado en esta discusión sobre el derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada. Hubo un gran debate ahí con los periodistas también, ¿verdad? El famoso artículo 72 que causó un debate importante, no solo con actores por fuera del sistema de partidos, incluso dentro de la propia coalición hubo ahí algún chisporroteo, ¿no? Algún choque, en particular con el sector Ciudadanos y Cabildo Abierto. Pero como vos decías, sí hubo también críticas que superaron el ámbito de los partidos, dentro, digamos, de la coalición y en la oposición. Por ejemplo, la Asamblea del Claustro de la Universidad de la República hace un tiempo se pronunció diciendo que le daba mucha preocupación esto que había ocurrido en el Senado y en particular tanto temas que tenían que ver con el contenido como con la forma, ¿no? Esto de que se haya producido sin una convocatoria, ¿no? a la comisión parlamentaria, por ejemplo, que tiene que ver con este tema, ¿no? Sin que se escuchara a distintos actores. Entonces, bueno, vieron que fuimos viendo varios temas que tienen que ver tanto con la forma, ¿no? como con el contenido de esta ley, ¿no? Y en particular, entonces, les traemos una consulta de un relevamiento que hicimos al panel entre el 24 y el 28 de mayo,
que tenía que ver con dos preguntas. La primera de esas preguntas la estamos viendo acá, que es ¿cuán de acuerdo estás con esta nueva ley de medios? ¿No? Nos metemos entonces directamente con el contenido. Y Maite, te pregunto, ¿qué te llama la atención de esto que estamos viendo acá? El desconocimiento enorme de qué trata el proyecto, ¿no? Exactamente, ¿no? También nos llamó la atención a nosotros, a nosotras desde la usina, y por eso es que vamos a hacer un zoom bien importante ahí, ¿no? Porque si vemos entonces tenemos, bueno, dentro de las opiniones positivas, tenemos apenas superior al 10%, un 13%, después tenemos una opinión negativa que ronda en torno al 30%, pero este 43%, ¿no?, es el que nos llama la atención. Entonces vamos a ver un poquito quiénes respondieron que no conocían, perdón, que no conocían de qué se trataba este proyecto, ¿no? A ver, pasamos al Vamos a meternos ahí. Entonces, dentro de quienes declaran mayor desconocimiento, vemos que la mayoría son jóvenes, o sea, un 65% de las personas que están en este tramo entre 18 y 29 años dijeron que no conocían esta nueva ley. Además, si vemos un corte por género del panel, vemos que un 51% de las mujeres del panel dijeron que tampoco tenían conocimiento. Si vemos la división interior-Montevideo, era mayor en el interior, 47% de las personas del interior del país dicen que no conocen esta ley. Y si vemos por nivel socioeconómico, alto, medio y bajo, vemos que es predominante en el nivel socioeconómico bajo. 52% de las personas de menor nivel de ingresos dicen que no conocen la ley. Y cuando vamos a la división entre qué se votó en 2019, si se votó a partidos de la coalición o al Frente Amplio, vemos que es mayor entonces el desconocimiento en votantes de la coalición. 45% de quienes votaron partidos de la coalición dicen que no conocen la ley. ¿Bien? O sea que dentro del contenido tenemos un gran desconocimiento en este relevamiento que hicimos a fines de mayo de este año. ¿Y qué pasa entonces cuando miran la forma? Vamos a ver la forma. Bueno, acá tenemos una división un poco distinta, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención acá? Bueno, que tenemos una mayor negatividad, digamos, muy en desacuerdo y en desacuerdo a la forma en la que se trató este proyecto de ley, que fue uno de los énfasis que también se hizo en este sentido, ¿no? De haber sido tratado de forma grave y urgente de esta forma en el Senado. Vemos entonces que predomina lo negativo en este sentido. Y si nos fijamos entonces, si hacemos un zoom, ¿no?, en el desacuerdo, en esto estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, nos vamos a la siguiente y vamos a ver en quiénes es mayor el desacuerdo. Vamos a ver que es mayor en las personas mayores, ¿no? 46% de las personas de mayor edad manifiestan que están en desacuerdo. Es mayor en varones que en mujeres. 51% de los varones del panel dicen que están en desacuerdo con cómo se trató. Es mayor en Montevideo que en el interior del país. 43% de las personas que viven en nuestra capital dicen que están en desacuerdo. Es mayor en el nivel socioeconómico alto. 42% de las personas con este nivel de ingresos, con mayor nivel de ingresos, dicen que están en desacuerdo. Y también es mayor en los votantes del Frente Amplio. 68%, en este caso, de quienes votaron al FA, dicen que están en desacuerdo. ¿Bien? O sea que acá tenemos como un mapa de las personas que están en desacuerdo que también coincide con las personas que estaban más informadas, ¿no? Perfecto. Marcela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con estos datos seguimos con Jorge en la entrevista. Bien, Pablo Siris, director de la URSEC, integrante del directorio de la URSEC. Primero, comentarios sobre esto, sobre el fondo y sobre lo que presentó Marcela recién, es decir, cómo evalúa la nueva ley de medios, la forma que se trató y esto que acabamos de ver en cuanto a la percepción ciudadana. Sí, yo creo que el tema de la ley de medios, aun cuando a mí también me sorprende el nivel de desconocimiento que se planteaba en este trabajo, es un tema trascendente para nuestra sociedad porque los medios son los que construyen la democracia. Mejor dicho, son un aporte muy importante para la construcción de una democracia sana. Cuando tenemos un sistema de medios no sano, tenemos problemas con la democracia. Tenemos problemas con el debate, tenemos problemas con la posibilidad de expresar distintas opiniones, tenemos problemas para acceder a la libertad de información, a la libertad de expresión, etc. Que dicho sea de paso, no es una opinión personal suya. No, Está no, recontraestudiado y afirmado por organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Absolutamente. De hecho, esta preocupación que yo estoy señalando está planteada entre los organismos que se preocuparon por la forma y el contenido del proyecto de ley de medios,
está la Oficina del Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están la UNESCO, está Reporteros Sin Fronteras, está, en fin, hasta la organización gremial de los patrones de los medios de comunicación en el continente, la Sociedad Interamericana de Prensa, manifestó su preocupación por la forma y el fondo de la norma. Y en cuanto a la forma, cuando aparece esto en el Parlamento y se dice, bueno, se va a discutir hoy, calculo que si no, ni los legisladores lo sabían, usted tampoco. No, yo me enteré porque me dijeron, están transmitiendo en YouTube la sesión donde se está discutiendo este tema, y me quedé por demás sorprendido. De hecho, el texto de los artículos que eran modificados se optó por no leerlos en la sesión del Senado, así que me quedé también sin saber cuáles eran las modificaciones. Nos terminamos enterando posteriormente cuando se dio a conocer el proyecto que se envió a la Cámara de Diputados. Bien, podemos pasar al tema consorcio, entonces, que es fundamentalmente el que nos convoca hoy y en la estricta actualidad. Esta semana el presidente de la República firmó para aprobar esta unión de las 3 empresas de cable de Montevideo. Decía, ¿no? Como decía más temprano, y para ir pasando en limpio, porque también la tecnología va muy rápido, los negocios tecnológicos van muy rápido y nos va costando entender, hasta a mí se mira, bueno, no me extraña tiempo, tenés limitaciones, que me dedico a esto. ¿Cómo es esto? Que la venta de internet, que el cable, que televisión para abonar, va todo muy rápido. Pero bueno, se autorizó ya desde el año pasado a la venta a las empresas tradicionalmente conocidas como de cable de servicio de internet. La internet para tu casa, internet. Ahora, ¿en qué cambia, cree usted, esto de que se haya autorizado que en Montevideo se puedan juntar las 3 empresas en una? Bien, lo más serio, digamos, es que se genera un monopolio en el cable de Montevideo de las 3 empresas operando en conjunto. En el cable que va por cable, pues después están los por aire, sí, que son otras. Pero la situación que se plantea en el caso de del mercado en Montevideo en relación con las señales satelitales es que se termina constituyendo un oligopolio, donde estas empresas de cable terminan teniendo en conjunto el 53% de los abonados. Estas empresas deberían competir entre sí. Sin embargo, tienen las mismas zonas de cobertura, la misma oferta de señales, los mismos precios y ahora incluso con las mismas ofertas de servicios de internet, en la misma zona también. Entonces, claramente constituyen un monopolio y, en el cable y un oligopolio en el conjunto de los servicios de televisión para abonados en el departamento. Tengo acá un desglose, Siris, que de repente, como son también empresas, nombres y vinculadas a canales de televisión abierta que todos conocemos, evidentemente tal vez interese a las y los televidentes. En Montevideo, el mercado hoy, bueno, ahora se juntan y juntan el 53% de televisión para abonados. Pero hoy venía así, el desglose lo tomo esto de una nota del Observador. TCC 19%, Nuevo Siglo 18%, Montecable 16%. Ahí es que sumadas dan 53%. Como ven, muy parecidos los números entre ellos. 33.000, 32.000 y 29.000 abonados. Los otros actores del mercado son Flow con 23%, DirecTV con 19% y Multicanal con 5%. Estas van por aire, son para abonados pero por aire, y estamos siempre hablando de Montevideo. Entonces, esta cuestión puede poner en riesgo, por más que estas otras empresas que mencionábamos, ¿no? Flow, DirecTV y Multicanal seguirán funcionando, y que 53% no es 100%, ¿cree que esto pone en riesgo de alguna manera la pluralidad? Multicanal es también propiedad de los 3 canales es verdad. que mencionábamos antes. Va por aire, pero es de ellos. Es de ellos mismos también. No entra formalmente en el conglomerado, pero es una empresa de ellos. Exactamente. Bien. Claro, la situación que se plantea en este caso, en el caso de Montevideo, no es solo que se genera un monopolio del cable, sino que se genera un monopolio de la transmisión de datos privada por Internet. Y además un monopolio en la transmisión de datos privada y en la Internet, que se va a hacer, de acuerdo a lo que señalaba la ministra de Industria, Energía y Minería y la presidenta Antel, a costa de los abonados que Antel hoy tiene. Nosotros en nuestro país tenemos, y particularmente en Montevideo, pero en general en nuestro país tenemos una cobertura de casi el 100% de los hogares tendidos con fibra óptica y por lo tanto
esos abonados ya están en el sistema, ya son clientes de Internet y Datos. La única forma en que estas empresas puedan tener abonados de Internet y Datos es quitándoselos a Antel. Y lo que nos enteramos a través de la ministra y de la presidenta Antel en la comparecencia que tuvieron hace unos días en la Cámara de Diputados es que lo que prevén es vender a precios mayoristas a estos operadores de cable el servicio de Internet y Datos que brinda actualmente Antel para que estos operadores a su vez se lo puedan ofrecer a sus abonados. O sea que Antel pasaría de, suponete vos tenés Internet hoy de Antel, sí. Y se te ocurre contratar un paquete que viene así, te dicen te doy TV cable, más tal vez un servicio de estos de streaming, de plataforma, de streaming no, de televisión por internet, de contenidos por internet, más la internet en tu casa, te hago un paquete más barato, bien, sí. Eso va a competir contra la internet que brinda Antel, y Antel en vez de cobrar precio minorista directo, cobraría precios mayoristas. Exactamente. Con números que todavía oficialmente no se saben o no se han decidido. No se han señalado, lo que se dijo en esa comparecencia en diputados era que iba a haber descuentos muy importantes porque ya había otros operadores de telecomunicaciones que estaban haciendo acuerdos y que entonces iba a ofrecer acuerdos muy importantes. Ahora, es importante tener claro, el mercado de televisión para abonados en nuestro país es de 288 millones de dólares anuales, ¿verdad? El mercado de Internet residencial de Antel es de 400 millones de dólares anuales. No estamos hablando de un mercado en situación de debacle compitiendo contra un mercado floreciente. Estamos hablando de dos mercados que están bastante parejos y por lo tanto permitir que operadores, los operadores más importantes de la capital, se consorcien, dejen de competir entre sí, porque se habla de que esto es para favorecer la competencia. A mí que me expliquen cómo permitir que tres competidores se unan favorece la competencia. Pero estos tres competidores pasan a tener una fuerza, una posición de dominio, una posición dominante que en definitiva le va a hacer mucho daño al ecosistema de las telecomunicaciones. Se están tomando una serie de decisiones que están desbaratando el camino que nuestro país había adoptado, donde la empresa estatal hacía importantísimas inversiones, era como la locomotora del tren y detrás de esa empresa de telecomunicaciones estatal se iba desarrollando un poderoso ecosistema. Se puede discutir si había que mejorarlo, si era suficiente, si había que permitir otro tipo de inversiones, eso por supuesto que es discutible. Lo que no es discutible es que lo que se está haciendo es, digamos, dinamitar la base de donde la empresa estatal y pública obtiene la mayor parte de sus ingresos en beneficio de los grandes operadores privados. Porque en su momento se argumentaba, todo esto se argumentó sobre la base de la situación de los pequeños operadores de cable del interior del país, que algunos de ellos están pasando por situaciones muy complicadas. Hay cable operadores que tienen 80 abonados, ¿no? Entonces, realmente están pasando por una situación complicada. Ahora, quienes están beneficiando de esto no son los pequeños operadores que tienen 80 abonados, son los grandes operadores que juntan el 20% del total de abonados del país, el 100% del cable en Montevideo, el 53% de toda la televisión para abonados de Montevideo. Insisto, esto no es para beneficiar a los cableros del interior que tienen enormes dificultades, sino a los grandes capitales vinculados a los medios. Ya profundizaremos entre las muy distintas realidades de, como decía, cableros montevideanos y cableros del interior. Pero, visto el tema desde otro ángulo, de quienes se plantan a favor de estas iniciativas. Desde la primera década del 2000, en el mundo, entiendo, Siris, usted sabe más, me desmentirá, me corregirá o me discutirá. Desde la primera década del 2000 se plantean las televisiones para abonados del mundo entero, o de Occidente, lo que conocemos, una reconversión, porque la televisión en sí como negocio, la expresión modelo de negocio, viene en decadencia constante y la perspectiva futuro eso es negra. Entonces, a partir de eso, en muchísimos países se habilitó que ofrecieran también servicios de Internet. Y argumentos que han planteado los cableoperadores de Montevideo a favor de esto es, y cito entre comillas, la obsolescencia de las estructuras mediante las que han venido desarrollando su actividad hasta el presente y que resulta imperioso y urgente reformular para preservar la viabilidad de las empresas, aplicando un nuevo esquema
que permita y vislumbran optimizar recursos, unificar ofertas, ganar en eficiencia e incorporar nuevos y mejores servicios para los usuarios y consumidores. ¿Qué opina de este paquete de argumentos? Primero, una aclaración. En casi todo el mundo no existe empresa estatal de telecomunicaciones como la que tenemos en nuestro país, como Antel. Entonces, en realidad fue a la inversa. Los servicios de Internet en buena parte del mundo los empezaron a dar los operadores de cable porque no había empresas nacionales que fueran capaces de hacer esos tendidos. Y directamente ellos instalaron ese negocio de cero, fundaron, digamos así, eso. Exactamente. Eso así ha sido en buena parte del planeta. Porque además las empresas de telecomunicaciones privadas enfocaban su mercado en ese momento en la competencia de los servicios celulares, que parecía que en su momento era la panacea, hoy en franca decadencia también. La llamada por celular está en franca decadencia, el SMS en franca decadencia. Claro, lo que importa son los datos. Los datos, fijos o móviles son los datos. Entonces, eso por ese lado, eso como una pequeña aclaración. En nuestro país, el grueso de la inversión en materia de telecomunicaciones ha sido realizado por Antel y además con una inversión cercana a los $1.000 millones para tener fibra óptica en todos los hogares. ¿Qué es lo que sucede? Buena parte de los cableros del interior, por ejemplo, para optimizar sus costos, cablearon con fibra. Tienen fibra llegando a los hogares porque es mucho más barata, porque no tiene valor de reventa, entonces te ahorras la compraventa, es de mantenimiento mucho más bajo, etcétera, etcétera. En Montevideo, las empresas han apostado, en Montevideo y en otras localidades del país, han apostado a mantener esa infraestructura hasta el final, sabedores de que iban a recibir, con el compromiso de que iban a recibir esta posibilidad. De hecho, no en vano, la obligatoriedad de que Antel compartiera su infraestructura estaba planteada en la LUC, estuvo planteada en el proyecto original del Poder Ejecutivo de Ley de Medios, estuvo planteado cuando se desarrolló el Fondo Universal de las Telecomunicaciones en un proyecto de rendición de cuentas, ha estado planteado en múltiples oportunidades. Siempre el argumento era proteger a los más débiles. La realidad es que se está protegiendo claramente a los más poderosos. Echaremos un vistazo más profundo sobre eso a continuación. Bien, ahora recibimos a Washington Melo, presidente de la CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto y muy agradecido por la invitación a participar en su programa. Bien, Melo, para comenzar, ¿qué opinión le merece este consorcio del que venimos hablando y cómo puede afectar de alguna manera también al mercado? Bueno, en la primera instancia, los consorcios, quiero aclarar un poquito los antecedentes, los consorcios entre empresas de televisión para abonados ya existen de larga data en el interior del país. Y también quiero separar un poco la discusión de lo que sucede en Montevideo y lo que sucede en el interior, ¿verdad? Que son cuestiones diferentes y yo solamente represento a las empresas del interior, por tanto me voy a limitar a responder a todo lo que concierne al mismo. Perfecto. Desde el principio de la televisión por cable, y ahora ha sido nuevamente el criterio cuando se ha brindado servicio de Internet, o sea, se ha permitido que los cables brinden servicio de Internet con la licencia clase B, se ha respetado siempre el concepto de área de servicio. O sea, cada operador dentro de su localidad o sus localidades del interior o ciudades capitales también en el interior, tienen un área de servicio delimitada y no pueden salirse de ahí, tanto para el servicio de televisión por cable como para el servicio de Internet. Por lo tanto, con los antecedentes que ya existen de consorcios en el interior del país y que los cables de Montevideo no pueden prestar el servicio en el interior, si se respeta ese criterio, en principio nosotros no tenemos ningún comentario negativo porque para nosotros es totalmente transparente o neutro ese consorcio que autorizó el Poder Ejecutivo. Bien, Melo, entonces, ¿el tema de Internet tampoco afectaría al interior? Perdón, no me queda muy claro eso. ¿Cómo puede llegar a ser? Cada empresa tiene su área de servicio delimitada. Los cables de Montevideo tienen su área de servicio en la ciudad de Montevideo
Y nosotros en el interior, todas las cerca de 100 empresas que hay diseminadas por todo el interior, cada una tiene su respectiva área de servicio. Y tanto para la televisión para abonados como para Internet. Por lo tanto, nadie puede pasarse al área de servicio del otro, ¿verdad? Cada uno tiene su área delimitada. Entonces lo de Montevideo, perdón que insista, pero es un tema bastante complejo. Lo de Montevideo quedaría ajustado a Montevideo, ¿no podrían ofrecer ese servicio en otro lado? ¿Es así? Al día de hoy, como está la normativa, es así. ¿Y podría cambiar eso? Si hay cambios. Ahí va. ¿Perdón? ¿Podría llegar a cambiar esa normativa de alguna manera o quizás es algo que se puede llegar a buscar? Nosotros no tenemos conocimiento de que eso pueda pasar. Lo que sí, esto es un comentario que quiero hacer un poco a lo que tú me estás preguntando. Hace un tiempo atrás, y hace ya de cierto tiempo, los cables de Montevideo tienen una idea, y lo han compartido con nosotros esa idea, de hacer una oferta a nivel nacional con sus señales, con las señales de los canales, porque lo que no podemos soslayar es que la relación que existe entre los cables de Montevideo y los canales abiertos, ¿verdad? Ellos tenían una idea de hacer una señal de streaming donde estuvieran presentes las 3 señales de los canales, más el fútbol uruguayo, agregarían otras señales y a través de la red de Antel llegarían a todo el interior y eventualmente ofrecerían también paquetes de internet. Eso, si cambian las reglas, eso para nosotros sí, ahí cambiaría nuestra postura y nuestra opinión. Claro, de hecho, pasaría a competir directamente. Ahí competirían con nosotros en el interior también. Pero bueno, tienen que cambiar las reglas, ¿verdad? Yo quería mencionar también que ya se dijo anteriormente, el proyecto inicial de Ley de Medios establecía la obligatoriedad de Antel de arrendar sus recursos a privados, lo cual desde la Cámara nosotros, tanto en las distintas instancias que concurrimos al Parlamento, como también públicamente nos manifestamos siempre de manera contraria a esa posibilidad, ¿verdad? Entendemos que el que quiera competir, nosotros somos defensores de la competencia, tiene que invertir y también de alguna forma eso sería una salvaguarda para el caso de lo que te planteé anteriormente. Claro. Entendemos que Antel, por más que sea una empresa pública, sigue siendo una empresa en definitiva, debe tener la libertad de hacer los negocios que considere con los privados, siempre y cuando le convenga, ¿verdad? Nosotros, la realidad del interior, nosotros por definición estratégica desde un principio, cuando nos comenzaron a dar las licencias, definimos tener nuestras propias redes. O sea, nosotros no necesitamos las redes ni de Antel, tenemos nuestras propias redes. Nosotros eventualmente, quiero aclarar esto porque para que no se genere confusión, eventualmente en el interior, la mayoría de las empresas, necesitaríamos de un tercero, que puede ser Antel, puede ser Movistar, puede ser Claro o cualquier otro proveedor que esté presente en el mercado, que aparezca. Necesitamos simplemente el acceso al Internet. Nosotros tenemos después, que ya hay cables que ya están operando, que ya construyeron sus redes. Habemos varios que estamos en proceso de construcción y otros que están ya pronto a comenzar esa instalación. Necesitaríamos, o sea, tenemos nuestros propios recursos de redes, ¿verdad? Necesitaríamos simplemente contratar a un proveedor el acceso a Internet. Y son múltiples proveedores, o sea que Antel puede ser uno o puede ser otro, va a depender de las condiciones de lo que nos ofrezcan, ¿verdad? Perfecto, Washington Melo, muchísimas gracias. Veremos entonces si hay novedades. Muy atento. Muy agradecido a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bien, hacemos una pasada rápida por el panel porque ya estamos sobre el final. Álvaro Padrón, ahora sí. Bueno, a mí se me ocurren 3 paradojas. Empiezo por la primera que surge del informe La Usina, ¿no? La mayoría de la gente no sabe de qué se trata la ley de medios. ¿No será porque el tema no se trata en gran parte de los medios? ¿No hay ahí una especie de trampa? Segunda paradoja, se habla mucho de la libre competencia de este gobierno, ¿no? Incluso acaba de haber una decisión importante con respecto a la concentración de frigoríficos.
no parece que aquí se aplique, porque se está creando, como se dijo, un monopolio, ¿no? Casi 60% del mercado, entre 3 empresas. Y esa paradoja, y aprovecho para decirlo, se va a llevar puesto a un montón de trabajadores, porque esa especie de grupo que crearían, nos dicen, va a precisar apenas una tercera parte de la gente que trabaja en las 3 empresas hoy por separada. Y la última paradoja, me parece, esta surge de un amigo en común con Pablo que tenemos, que es Gustavo Gómez, amigo también de la casa, que me dijo, bueno, se ha hablado mucho de defender a los medios uruguayos con casi todas las legislaciones que se han implementado en este periodo con respecto a los medios. ¿No se estará preparando una venta de un paquete a una multinacional, ahora que es un negocio mucho más atractivo, porque no es solamente una cuestión de medios, sino también de venta de Internet? Bien, queda planteada la pregunta, Camilo. Nada, a mí sobre este tema en particular no tengo nada más que agregar. Yo no pude evitar conectar los 3 temas que tratamos hoy. Me parece que que en esencia lo que estamos hablando no solamente es de calidad democrática, sino de la apuesta política del gobierno de turno de cara a la construcción de una ciudadanía monopolizando el acceso a la información por completo, recortando en materia de derechos. No nos olvidemos, 60 millones de dólares recortados del INAU, puedo agregar los 180 recortados a la educación, recortando, privatizando y tercerizando el acceso a los derechos del pueblo, de la clase trabajadora. Y una clase política, no me gusta decirlo así porque se ha malinterpretado ese término, pero la actual dirigencia política regocijándose, pagando 8 millones de dólares en horas extra, colocando a dedo a sus familiares en las intendencias del interior. Entonces tenemos un pueblo que no puede acceder libremente a la información, que tiene que pagar por el cumplimiento de sus propios derechos, y una clase política que se beneficia de ambas situaciones y campea el nepotismo, el uso de recursos del Estado con fines electorales, el patronato, etcétera, etcétera. Se habla de calidad democrática y es lamentable lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un país donde el 50% de la población hizo ejercicio de su derecho ciudadano y puso en el gobierno a un grupo de personas que están yendo completamente en detrimento de la calidad democrática, del acceso a la información, del acceso a los recursos y a los derechos, en pos, en aras de un modelo de desigualdad que es preocupante. Yo quiero cerrar diciendo nada más que me preocupa por completo y quedo completamente horrorizado por lo que pasó con esta muchacha, que la mató la desigualdad, hay que decirlo así, y es deber de la ciudadanía posicionarse en contra de eso y militar para que eso cambie. Camilo, gracias, Cari, para cerrar. La democracia de la desidia y el poco apego como eslogan de los Mayaoro contra los pobres. Y no mucho más para agregar, cada vez más horrorizada, pero nada, aprovecho a mandarle un saludo a mi compañera Solares, que está enferma, le mando un beso y que hoy es su cumpleaños, que aparte es compañera de trabajo. Feliz cumple para Solange entonces. Jorge, Pablo, cierren ahí. Para cerrar, 2 cosas. Un apunte sobre lo que decías, Álvaro. Yo no sé si se viene o no una venta. Lo que sí sé es que Washington Melo, recién hablando por los cableoperadores del interior, dice que él tiene datos de que se puede venir una plataforma. Y eso sí, ya abarcaría todo el país. Plataforma estamos hablando como que fuera un Disney Plus uruguayo, vamos, ¿no? Que te pueden ofrecer capaz películas, series, ficción, el contenido de los canales abiertos, más deporte uruguayo. Y ahí sí le cambiarían mucho las reglas de juego a los cableoperadores del interior. Fuerte. Sobre estas especulaciones de futuro, Siris, ¿sabés o intuís algo? No tengo información al respecto, pero las reglas del capital, además, cuando lo dejas operar libremente, son a cada vez mayor concentración, y en nuestro país está estudiado que la mayor concentración tiende a la extranjerización. Hay un trabajo, un libro precioso que recomiendo, precioso aunque preocupante, Uruguay for Export, donde eso queda clarísimo, el detrimento del capital nacional en beneficio del transnacional, vinculado además a la concentración del capital. Lo conversamos acá con sus autores en su momento y no quiero abrirle el micrófono a Padrón sobre este tema porque nos vamos una hora más. Sí, para cerrar del todo. Quiero decir algo. Yo creo que esta autorización que se dio es además ilegal. Ajá. Los artículos 11, 51 y 68 de la ley actualmente vigente de medios señala que es obligación del Poder Ejecutivo promover, del Gobierno, del Estado,
promover la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación, impedir la formación de monopolios o oligopolios e impedir el abuso de posición dominante en el mercado de los servicios de comunicación audiovisual. Eso, ya solo eso alcanzaría para rechazar esta concentración que se autorizó, que es absolutamente ilegal. Gracias, Pablo Siris. Muy bien, cerrando Muy un nuevo bien. domingo, Sarasola. Llegamos al final, quédense en la pantalla de TV Ciudad porque viene Ricardo Piñeirú. ¿Sabes de qué va a hablar hoy? ¿De qué? De música. Va a estar con el gran Héctor Numa Morales y también con Alejandro Balvis. Y nosotros no estaremos el domingo que viene porque hay una transmisión especial de homenaje a Lágrima Ríos. Nos encontramos dentro de 2 semanas. Mil gracias como siempre por estar y acompañar. Gracias, que descansen. Nos volvemos a ver pronto.